Bendito y alabado sea el santo, bendito y poderoso nombre de nuestro Señor, Rey, Salvador, Mesías, Redentor y soberano Dios Todopoderoso Jesucristo nuestro Señor, a quien damos gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos, porque Él es único, merecedor y digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más te doy la bienvenida a esta nueva enseñanza. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata. Soy escatólogo, apologista y maestro para la gloria de Dios, ungido por el Espíritu Santo, apartado por el Señor para el propósito que Dios me ha encomendado y me ha ungido, el cual es edificar, educar a su iglesia. Edificar, educar a su iglesia. Ese es el ministerio que el Señor me ha dado para la gloria de su bendito nombre. Y de esa manera, una vez más, entramos entonces en materia, porque tenemos muchísimo material que cubrir. Seguimos con el estudio hermenéutica bíblica. Y el día de hoy vamos a ver la clase número 15. Son 18. Gracias al Señor, hoy estamos la clase número 15, que es estructura y paralelismo. Dos puntos fundamentales para la interpretación correcta de las escrituras. Necesitamos entender, en primer lugar, la estructura de la escritura y luego el paralelismo, que es el que nos ayuda a interpretar la literatura o la escritura en hebreo, lo que le llaman los traductores, le llamaron el Antiguo Testamento, que yo siempre he dicho de antiguo no tiene absolutamente nada, pues la palabra es tan viva el día de hoy como lo fue hace más de 3.500 años que Adonai, nuestro Señor, lo dio a nosotros, el pueblo de Israel, al pueblo judío, como también será por toda la eternidad, pues la palabra de Dios no tiene principio, no tiene fin. Así que el día de hoy vamos a ver esos dos aspectos de la hermenéutica cristiana, que es fundamental para poder interpretar las sagradas escrituras. Vamos a comenzar con la estructura y luego culminaré esta enseñanza con el paralelismo. Yo te dije hace unas 4 o 5 semanas atrás que había una clase exclusiva de paralelismo y esta es. Así que para mis alumnos que están estudiando directamente conmigo, saludes. Y también a los alumnos que están estudiando indirectamente, pues todo aquel que está estudiando aquí en las plataformas sociales del Ministerio Maranata, pues le damos la gloria a Dios porque nos han mandado mucho testimonio, especialmente maestros como el hermano David allá en Illinois, maestros como la hermana Olimpia allá en Miami, Florida, y otros hermanos que nos han dicho que ha sido de edificación estas enseñanzas para su vida y que están aprendiendo. Estos son maestros y le damos la gloria a Dios, pues para eso el Señor me ha mandado y me ha ungido para la gloria de su bendito nombre, y toda la gloria solamente para nuestro amado Jesús. El día de hoy vamos a conversar sobre otros dos importantes herramientas interpretativas, la estructura y el paralelismo, los cuales están diseñados para ayudarte a separar secciones más largas de las escrituras y de esa manera ayudarte a entender o interpretar mejor su significado. Empecemos entonces con lo que es estructura. Basándose en la idea del texto de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, queremos hacer dos preguntas cuando tratamos de entender la estructura de un pasaje. La primera pregunta que tú y yo y todo estudiante de las Sagradas Escrituras nos tenemos que hacer es: ¿ha dividido el autor su material en secciones? Cada vez que leemos las Escrituras, es fundamental que tú y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Ha dividido el autor su material en secciones?
La segunda pregunta, ¿de qué manera encajan esas secciones? Que siempre es plural, nunca es una, siempre son plural, dos o más, generalmente son mucho más de dos por lo general. Entonces tenemos que preguntar si el autor las ha dividido el material de esas secciones. Y la segunda es, ¿de qué manera encajan? ¿De qué manera se vuelven compatibles? Básicamente lo que estamos preguntando. Entonces esa primera pregunta es clave. ¿Ha dividido el autor el material en secciones? ¿Ha dividido el autor su material en secciones? Lo primero que tenemos que preguntarnos. Si descubrimos que sí lo ha dividido, entonces tenemos que ver en cuántas secciones y qué secciones han sido. Y ahí es donde la estructura es fundamental para una interpretación correcta o una hermenéutica correcta que tú y yo tenemos que hacer. Es importante que entendamos cuál es esa estructura. De esa manera podemos ver más claramente lo que el autor está tratando de hacer en cada punto del libro. Ahora, la estructura puede estar a nivel del libro o en un nivel inferior. Después te explico más al respecto. Vayamos, por ejemplo, al libro de Daniel. Como escatólogo que soy, uno de mis libros favoritos es todos los 12 capítulos del libro de Daniel, particularmente capítulo 9, porque en el capítulo 9 de Daniel, específicamente el 9:27, están las 70 semanas de Daniel, que eso lo muestra el libro de Apocalipsis, lo que viene empezando básicamente del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Empezando el capítulo 19, técnicamente hasta el 18, pero todavía en el principio del capítulo 19 está todavía ocurriendo. Eso se conoce como la tribulación y la gran tribulación. A propósito, quiero anunciar, porque el Señor me ha estado ministrando, específicamente anoche, el Señor me estuvo ministrando y toda esta semana el Espíritu Santo me ha estado ministrando y sé que el Señor me está diciendo que vuelva a dar el estudio del libro de Apocalipsis. El año pasado lo di para la gloria de Dios, estando todavía en Orlando antes de mudarme, o que el Señor me mudara aquí a Dallas, Texas. De hecho, al mes exacto que terminé el estudio del libro Apocalipsis, el Señor me mudó para acá, a Texas. Y el Espíritu Santo me ha estado ministrando. La diferencia es que el año pasado lo di en 10 clases. Fueron 10 clases que hice, fueron 10 enseñanzas. Y cubrimos los 22 capítulos más del libro Apocalipsis, más Daniel capítulo 9. Sin embargo, sentí que era muy corto aquello, porque el tiempo, quiero decir, porque es tanto que tengo y sentí que no cubrí mucho. De tal manera que esta semana, en esta ocasión, con la ayuda del Señor, lo voy a hacer no de 10 semanas o de 10 enseñanzas, lo voy a hacer de 22 semanas. Una semana por capítulo. Aparte le voy a introducir, lógicamente, Daniel capítulo 9, pero también voy a introducir Ezequiel del 40 al 44, al 45 específicamente. Esos 5 capítulos son clave. Voy a introducir también Isaías capítulo 65, porque ese son el milenio, según Ezequiel, del 40 al 45 y aún el 46. Y luego Isaías 65 son los 1000 años. Ese es Apocalipsis capítulo 20. Entonces voy a introducir, y aparte, cuando esté abordando el libro Apocalipsis capítulo 19, que es la segunda venida corporal de nuestro Señor Jesucristo, eso lo voy a conectar con Zacarías capítulo 13. Así que yo te avisaré cuando vamos a iniciar ese programa de estudio exhaustivo, intenso. Vamos a abordar los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Es un tema que me fascina, me deleita, lo amo el libro de Apocalipsis. Así que el Espíritu Santo me ha estado ministrando toda esta semana, especialmente anoche, pero en toda la semana el Señor me ha estado ministrando, hablando, y yo sé que el Señor quiere que vuelva a enseñar, y vamos a hacerlo cuando ya termine este estudio de hermenéutica cristiana. Así que invito a mis alumnos anteriores y a los que quieran estudiar que participen. Yo te daré mayor información cuando ya haya terminado este programa. Así que va a estar espectacular, para la gloria de Dios.
pero mucho más intenso. La vez pasada solo fueron 10 clases, ahora lo hicimos en 10 semanas, ahora lo voy a hacer en 22 clases que van a ser 22 semanas. Mínima. A lo mejor me extiendo unas 2 semanas más. Ya veremos conforme el Señor nos diga. Entonces, mis amados y mis amadas, de esa manera es importante. Ahora, la estructura puede estar a nivel de libro o a un nivel inferior, te decía. Cuando vamos a Daniel, le daremos la vuelta al libro desde dentro por fuera para que vea lo que está haciendo. Comencemos en el capítulo 1, por ejemplo. El libro empieza con la nación de Israel yendo al exilio. Así empieza Daniel capítulo 1. Vuelve ahora al capítulo 9. Ahora han pasado 70 años. Esto lo voy a dar con mucho más detalle cuando esté dando el estudio del libro de Apocalipsis, los 22 capítulos. Te voy a dar detalladamente qué es Daniel capítulo 9, qué son los 70 años cuando ya se cumplen, qué significa eso, por qué eso sucedió, para qué eso sucedió. En fin, muchísimos puntos que es fundamental de que la iglesia entienda por qué Daniel capítulo 9 está directamente conectado con el libro de Apocalipsis, empezando en el capítulo 6 hasta específicamente el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que eso significa? Entonces, en el libro de Daniel capítulo 9 vemos que ya pasaron los 70 años. O sea, cuando vemos del capítulo 1, la nación va al exilio. Nosotros los judíos somos llevados al exilio. Y luego en el capítulo 9 ya pasaron 70 años. En cuestión de 8 capítulos han pasado 70 años. La gente lee los capítulos como que es de un día para otro, pero en este caso, por ejemplo, Daniel, cuando tú lees capítulo 1, estamos empezando el exilio. Cuando lees el capítulo 9, ya pasaron 70 años, que los profetizó el profeta Jeremías. Entonces ahora el profeta Daniel se encuentra 70 años más tarde analizando las escrituras. Y luego de eso, en el capítulo 2, vamos de vuelta al capítulo 2, es un sueño de Nabucodonosor sobre 4 reinos diferentes. En el capítulo 7 y 8, los sueños de Daniel acerca de 4 reinos distintos. En el capítulo 3, vamos a ver a Sadrach, Mesach y Abednego enfrentan una muerte segura porque se rehúsan, escucha esto, se rehúsan a adorar a un hombre que se creía Dios, al rey Nabucodonosor, el hombre más soberbio de toda la historia de la humanidad. Se ha llamado el rey Nabucodonosor. No lo digo yo, lo dicen las escrituras, y él mismo se llamó de esa manera. Así que ten cuidado en ser soberbio, porque Dios sí sabe humillar a los soberbios. Lo dijo el rey del imperio más poderoso en ese entonces, que era Babilonia. Lo dijo el rey Nabucodonosor. Así que cuidado con ser soberbio, porque la soberbia es del mismísimo diablo, de Satanás. Y Dios sí sabe humillar a los soberbios, dijo el soberbio, el hombre más soberbio de toda la humanidad, el rey Nabucodonosor. Y si lo dijo él, ¿qué tú y yo podemos decir? Por eso, cuidado estás en soberbia delante de Dios, porque Dios no resiste a los soberbios. Y Dios sí sabe quebrantar y humillar a los soberbios. Dios rescata a estos 3 siervos del Señor porque prefirieron morir que adorar a un hombre. Y eso es una gran lección que nosotros tenemos que aprender en la vida, que nosotros tenemos que adorar a Jesucristo, nuestro Señor, solamente, al Dios soberano y eterno, y no a ningún hombre ni a ninguna otra cosa hecha por manos de hombre que se parezcan a las imágenes de los cielos, de la tierra o debajo de la tierra, dice la Biblia. Por eso es que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y mire que los que adoran a la bestia no tienen nunca oportunidad de ser salvos. Pero eso te lo voy a explicar cuando miremos el aspecto del estudio escatológico que voy a dar del libro de Apocalipsis, después que terminemos este estudio de hermenéutica bíblica. Luego en el capítulo 6, Daniel enfrenta una muerte. Primero en el capítulo, vemos en el capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, enfrentan una muerte segura. Ahora en el capítulo 6, ahora es Daniel
el profeta Daniel, quien está por enfrentar una muerte garantizada. ¿Por qué? Porque prefirió pedir el favor de Dios y no el favor del mismo o de otro hombre, mejor dicho, no del mismo rey, pero era otro hombre que también se creía Dios. Y el sistema político lo había endiosado. Pero tú y yo no dependemos de gobiernos, ni de presidentes, ni de reyes, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su bendito nombre y mi alma alaba su bendito nombre desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, ahora el profeta Daniel en el capítulo 6 es él quien está enfrentando una muerte garantizada, siendo lanzado al foso de los leones por buscar el favor de Dios en oración y no el favor de hombre. Una gran lección que tú y yo tenemos que aprender, aunque nos cueste la vida. Pero Dios es fiel y verdadero, que sí sabe rescatar a sus siervos, dice la palabra. Y el mismo rey Darío lo dijo. En el capítulo 5, Baltasar, que es el mismo Daniel, Baltasar es advertido por Dios y luego juzgado. Y luego, y justo en el medio, entre los capítulos 4 y 5 se encuentra la declaración más excepcional del libro. Nabucodonosor, quien había conquistado al pueblo de Dios y lo había llevado al exilio, confiesa esto en el capítulo 4, versículos 34 35. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver el libro de Daniel, vamos a verlo, lo estamos viendo, los diferentes capítulos, es tan rico, es tan poderoso. Por eso Daniel califica dentro de los profetas mayores, porque es un libro apocalíptico. Si es cierto, solamente tiene 12 capítulos, Zacarías tiene 14 capítulos, así que es más extenso. Sin embargo, puesto que es un libro en contexto apocalíptico, es considerado uno de los profetas mayores dentro de los 4 que hay. Y por esa razón nosotros lo estudiamos, todos los escatólogos estudiamos a Daniel. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Escuchen lo que dijo Nabucodonosor, el hombre más soberbio de toda la tierra, el emperador del imperio más poderoso del mundo de aquel entonces. Nabucodonosor dijo así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué hace? Esto es maravilloso, maravilloso, porque después que nosotros aprendimos de que el rey Nabucodonosor en su soberbia no se arrepiente y Dios lo convierte en una bestia por 7 años, lo convierte Dios, y luego Dios le da otra vez la oportunidad. Él alza los ojos al cielo, alaba al Altísimo, reconoce que Él es absolutamente nada y que todos los habitantes de la tierra son tenidos por nada. Que Dios es el soberano y Dios hace como le da la gana, y ni tú, ni yo, ni ningún hombre le puede preguntar a Dios por qué haces eso. Él gobierna los ejércitos del cielo, Él está en control de los cielos y también aquí en la tierra, aunque Satanás se crea que Él es, no lo es. Se le ha permitido hacer algunas cosas, actividades, pero Él no está en absoluto control. Tiene cierto control en la mente de la gente que no conoce a Cristo. Pero el verdadero soberano y el verdadero rey y el verdadero juez, quien tiene control de todo el universo que incluye el planeta Tierra, se llama Dios. Es Jesucristo, nuestro amado Señor. Entonces el rey Nabucodonosor admite de que él y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Por eso ten cuidado si eres soberbio. No puedes ser soberbio. Un hombre, una mujer de Dios que se llama ser cristiano, no puede ser soberbio. Si tú eres soberbio, yo te lo digo sinceramente, tú no eres cristiano. No eres cristiano. Un hombre, una mujer cristiana que tiene a Cristo en su corazón no puede, no debe, no puede tener soberbia en su corazón. Así que si hay soberbia en tu corazón, examínate, porque en primer lugar no tienes a Cristo. Tal vez tú crees tenerlo, pero no lo tienes. Y en segundo lugar, Dios te va a convertir en una bestia como lo hizo con el rey Nabucodonosor, porque se creía que él era lo máximo y que él controlaba el mundo entero. Así que nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Altísimo,
No podemos ser arrogantes, no podemos ser soberbios. Tenemos que tener una humildad y decir, Señor, que se haga tu santa, bendita y divina voluntad en mi vida, no la mía. Así como le dijo nuestro amado Señor Jesucristo, y Él sí podía haberlo hecho y aún así no lo hizo. Así que nuestro Señor nos da ejemplo. Entonces, aquí vemos eso. ¿No es increíble? Incluso el hombre que destruyó el templo ahora está inclinado, su rodilla al más grande rey. Nabucodonosor destruyó el templo nuestro de Jerusalén, nos llevó cautivo a todos nosotros, los judíos. Ahora el hombre más soberbio del mundo, ahora Dios lo tiene como bestia, lo tuvo 7 años como bestia. Ahora ese hombre está en el piso postrado porque Dios lo humilló. Dios sí sabe humillar al soberbio. Y ahora ese hombre, qué increíble ver que ese soberbio ahora está dando gloria a Dios. ¿Ok? El hombre más soberbio y arrogante de este tiempo ahora es juzgado y humillado por Dios. Entonces, ¿crees que podría apreciar Daniel si no vieras este patrón? Por supuesto, pero claramente Daniel ensambló su material en un patrón particular y podemos entender mejor su propósito para el libro si también observamos ese patrón. Todo autor estructura su libro con un patrón particular. Y si no entendemos esa estructura, no entenderemos el patrón de que el autor está ensamblando ese libro en su contenido. No siempre es con el mismo orden cronológico. Entonces, en este caso te estoy poniendo el libro del profeta Daniel. O para la estructura en un nivel inferior es un texto. Vayamos a Isaías 40. Te voy a llevar ahora a Isaías 40. Mira lo que pasa en Isaías 40. ¿Ves cómo él abre el versículo? Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Luego en el versículo 6 dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Después en el versículo 9 dice: levantan fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. 3 veces diferente, 3 secciones diferentes claramente. Si estás estudiando Isaías capítulo 40, necesitas tratar a cada sección introducida por una voz diferente, como un todo, y luego averigua cómo estas 3 secciones encajan en el contexto del mismo Isaías capítulo 40. No es como que si estuvieras pecando si no lo haces, pero el uso repetido de estas palabras deberían indicarte que Isaías tiene la intención de que leas este capítulo con una estructura particular en mente. Ahora vamos a tomar 1 Corintios capítulo 13. Esto es muy interesante porque todo el mundo sabe lo que es 1 Corintios capítulo 13, el amor perfecto. Y siempre se cita, cuando hay una boda, siempre se cita 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. Y eso muchos ministros, muchos pastores sacan a a 1 Corintios capítulo 13 y hablan del amor cada vez que hay una ceremonia, una boda, o cuando se van a renovar los votos, o aún en el día de Valentine o Valentín, que dicen que es el día del amor y la amistad. Entonces muchas parejas renuevan sus votos matrimoniales ese día. Muchos se casan también. De hecho, es el día que más gente se casa en todas las cortes, aquí por lo menos en los Estados Unidos, porque se dice que es el día del amor y la amistad. Y siempre sacan a 1 Corintios capítulo 13. Y cuando mucha gente va a consejería pastoral, quiero decir, consejería matrimonial o a un consejero matrimoniales, siempre sale 1 Corintios capítulo 13, el amor perfecto. Pero ¿sabías tú, y no lo sabías, estoy seguro que no, que Isaías 13, el amor perfecto, no tiene absolutamente nada que ver con el matrimonio? Nada, absolutamente nada. Cuando el apóstol Pablo escribe 1 Corintios, sigo con Isaías, me encanta Isaías. Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Corintios y llega al capítulo 13, el apóstol Pablo no está pensando ni para nada, ni haciendo ningún conector, ni haciendo ninguna referencia con el matrimonio. Para nada.
Sin embargo, la iglesia después lo utiliza, pero está fuera de contexto. Porque verdaderamente el capítulo 13 de Primera de Corintios no tiene en lo absoluto nada que ver con la intención con la cual el apóstol Pablo lo escribe. No tiene absolutamente nada que ver con el amor de matrimonial. No tiene absolutamente nada que ver. Y yo sé que esto te puede estar dando un infarto a muchas personas ahora mismo, porque dicen, ¿cómo el doctor Goldman está diciendo eso? Es bien sencillo, porque cuando tú estudias la estructura del contexto, entonces tú te vas a dar cuenta que 1 Corintios capítulo 13, el muy citado amor que se dice en los matrimonios, o en las bodas matrimoniales, o en los votos matrimoniales, no tiene absolutamente ninguna conexión. Nunca el apóstol Pablo escribió 1 Corintios capítulo 13 del amor para referirse con el matrimonio. Absolutamente ninguna relación tiene. Por eso es importante, fundamental que tú y yo sepamos estructura. Porque el verdadero propósito, aquí te voy a dar ahora, el verdadero propósito, cuando tomamos a 1 Corintios capítulo 13 como un ejemplo, el amor es sufrido, es benigno, no tiene que ver con bodas, con matrimonio, con renovación de votos, no tiene que ver entre el amor de entre un hombre con una mujer en el ámbito matrimonial, no tiene que ver nada con eso. Esto es un pasaje de boda, se utiliza muy a menudo, pero no tiene nada que ver. En realidad no se refiere principalmente a esa clase de amor. Cuando lees 1 Corintios, ves que Pablo ha dividido la carta en base a los temas que los corintios le habían preguntado. Acuérdate que la primera carta de los corintios es una respuesta, no es una carta. En sí es una carta con respuesta a preguntas que la iglesia de Corintios le mandó a hacer al apóstol Pablo. Lamentablemente esa carta no tenemos acceso a ella, no la encontramos, no la tenemos. La que tenemos es la respuesta. Pero la primera carta que manda la iglesia de Corintios al apóstol Pablo, que lleva un sinnúmero de preguntas, hacen que el apóstol Pablo escriba 1 Corintios con un sinnúmero de respuestas a las preguntas que le mandan a hacer los ancianos y la congregación de la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo está contestando esas preguntas. Esas son respuestas que el apóstol Pablo está enviando. Entonces, aquí la palabra clave que divide esta sección es en cuanto a, por ejemplo, en el capítulo 12:1 dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Este es el texto que introduce a esta sección, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. ¿Y qué está dentro del capítulo 12 y el capítulo 14? El capítulo 13. Pero la palabra clave está aquí, 12:1, en cuanto a los dones espirituales. Entonces, o por ende, 1 Corintios capítulo 13, el amor perfecto, no tiene nada que ver con el matrimonio entre un hombre y una mujer. Tiene que ver con los dones espirituales. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Y está entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Sabemos que el capítulo 12 de 1 Corintios son los dones espirituales. Y luego llega hasta el capítulo 14, pero ahí está, dentro y medio, el capítulo 13, que habla del amor. Pero entonces no es un amor de un hombre y mujer, sino es el amor que debe de regir en los dones espirituales, no en el matrimonio. Y por eso es fundamental que entendamos tú y yo las estructuras. Así la escribió el apóstol Pablo, de esa manera. Ahora, esto cambia un poco cómo leemos esto. Encontramos la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo encuentras la estructura así? Vamos a ver ahora otra parte. Cuando volvamos a Isaías 40, palabras repetidas como en Isaías 40 o aún en 1 Corintios, dice así. O temas reiterados como en Daniel. En un momento me pasaré por los tipos de comunes de estructuras en la Biblia, de estas que son palabras repetitivas. Tienes que poner mucha atención cuando tú escuchas palabras repetitivas o repeticiones en la Biblia. Tiene un objetivo. No es porque se equivocó o por accidente. Ejemplo, ven conmigo a la Biblia al capítulo 1 de Juan, versículo 19 al 51. Probablemente sus
Biblia han dividido correctamente las secciones. ¿Qué frase usa Juan para indicar que está comenzando una nueva sección? Él usa la frase el siguiente día para iniciar una nueva sección, por ejemplo, en los versículos 29, 35 y 43. ¿De qué manera el notar estas repeticiones te ayudan a entender Juan capítulo 1 del versículo 19 al 51? Repeticiones así son las pistas más claras de que hay alguna estructura ocurriendo en el texto. En las narrativas, por ejemplo, ya vimos esa clase, busca cambios de escenarios. Pretende ser el director de una película o de un guionista. Y pregúntate, ¿necesitó la acción cambiar de escenario aquí? Y si no, ¿por qué el autor se movió a algo distinto? Juega como una especie de director de una película o un guionista que está escribiéndola. En los diálogos puedes a menudo dividir el texto en función de quién está hablando. Por ejemplo, en Job importa inmensamente si es Job el que habla o es Dios o es algunos de sus supuestos amigos, que yo ya dije, esos no son amigos, esos eran enemigos de Job, más bien por la manera en que lo atacaron, como lo hemos hablado ya hace unas varias semanas cuando yo di esta enseñanza. Luego, en algunas partes, la estructura que se utiliza es la estructura de un argumento legal, como por ejemplo Malaquías. Es un buen ejemplo de esto. Al igual que lo es, por supuesto, la carta de Pablo a los romanos. Si abren tus Biblias en Romanos y vemos en el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo establece que todos están bajo la ira de Dios por causa de su pecado. Para los gentiles en el capítulo 1 y para los judíos en el capítulo 2. Eso es interesante cómo el apóstol Pablo sabe específicamente abordar a los gentiles en el capítulo 1 y a los judíos en el capítulo 2. Pero ambos estamos, los gentiles y nosotros los judíos, estamos en condenación. Entonces el apóstol Pablo utiliza en Romanos capítulo 1 para los gentiles y capítulo 2 para los judíos, como también en el libro de Malaquías, obviamente para los judíos, no para los gentiles, como dice que estábamos nosotros en pecado y estábamos a punto de ser juzgados para los gentiles y los judíos. Y esto antes de comenzar su argumento sobre el don gratuito de la salvación en Cristo para aquellos que creen en el capítulo 3. Tú ves cómo ahora lo conectó él. Ahora en el capítulo 3 habla de el don de Cristo para salvarnos. Y eso lo aborda en el capítulo 3. Así que si ves una progresión lógica de pensamiento como lo de Romanos, bien puede ser que esa lógica está estructurada como un argumento y haría bien en trazar ese argumento. Por cierto, encontrarás con los párrafos, divisiones de capítulos y de versículos en tu Biblia son generalmente útiles, pero algunas veces no lo son. Ten presentes que ellos no son inspirados por Dios. A menudo puede servir de ayuda a imprimir la sección de las Escrituras que necesites de algún sitio, por ejemplo, BibleGateway.com. Yo la uso continuamente. BibleGateway.com. Ahí aparece. Eso es muy importante para que puedas leer sin divisiones de versículos, párrafos o aún capítulos. Ok, entonces, después de que hayas resumido en pocas oraciones sobre cómo tratar cada sección, el próximo paso es ver de qué manera encaja cada parte. Como ya dijimos anteriormente en una carta, las secciones pueden ser argumentos construidos uno sobre el otro, o en el caso de las narrativas, las secciones pueden contrastar o complementarse la una con la otra. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Vamos a ir a Juan capítulo 18, del versículo 12 al versículo 27. Miremos un ejemplo y vemos si podemos identificar la estructura del autor. Vayan ahora mismo a tu Biblia. Si no puedes ir ahora mismo, anota la cita bíblica y ve después, la cita bíblica y ve después.
Juan capítulo 18 del versículo 12 al 27. Mientras leemos esto, intenta marcar las divisiones entre las escenas. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo y no el pueblo por un solo hombre. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Aquí es interesante porque el apóstol Juan no revela quién era el otro discípulo. No lo revela. En otra escritura dice que era él. ¿Ok? Entonces, pero dicen que el sumo sacerdote lo conocía. Y mira lo que dice aquí. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que de alguna manera este discípulo, puesto que era conocido por el sumo sacerdote, tenía influencia. Pedro no tenía ninguna. Él habló primero con el sumo sacerdote, luego le autorizaron, fue a hablar con la criada y dejaron entrar a Pedro. Y mira lo que dice. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eras tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estando en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pies, calentándose. Y después continúa y dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en oculto. Lo están cuestionando, lo están interrogando, pero mira lo que dice después. Volvamos a Pedro. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eras tú de sus discípulos? Él negó y dijo: yo no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿te acuerdas? Que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a este siervo del sumo sacerdote, y el Señor Jesucristo le dice: no, guarda tu espada, porque el que mata a espada morirá. Y el Señor tocó la oreja del siervo y lo sanó. ¿Para qué? Para que no enjuiciaran, pues no había habido ningún crimen, no podían enjuiciar a Pedro. Pero sin embargo, ahora un pariente de ese mismo criado reconoció a Pedro, porque él estaba ahí también. Él vio cuando le arrancó la oreja al siervo del sumo sacerdote y le dice: tú también eres de ellos, pues yo te vi. Y mira lo que sucede. Yo te vi en el huerto con él, le dice. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ok. ¿Dónde están las divisiones? ¿Por qué crees que Juan cambia de allá para acá? Eso es muy típico de Juan, por cierto. El apóstol Pablo escribe muy diferente. Juan cambia de allá para acá, va para allá y después regresa otra vez acá. Muy típico como el apóstol Juan escribía. ¿Qué punto crees que está haciendo? Primero, la cámara cambia entre Jesús y Pedro. Se está hablando de Jesús y después cambia a Pedro. ¿Ok? La cámara cambia de Jesús a Pedro. Segundo, ¿qué opinas de la conducta de Pedro aquí? Algunos tipos comunes de estructuras en la Biblia. Las inclusiones, por ejemplo. La gente mucho critica a Pedro. Pedro siempre ha dicho: ¿y si tú hubieras estado ahí, qué hubieras hecho? Yo te digo, si yo hubiera estado ahí, yo creo que hubiera hecho peor que Pedro. Lo que pasa es que hay gente que es muy santulona, muy religiosa, y dice: no, qué bárbaro, Pedro, que cómo traicionó al Señor. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Por lo menos le siguió, los otros se fueron corriendo. Y si bien lo negó, es cierto, pero por lo menos lo siguió, tuvo el valor de seguirlo. Pero la situación es: ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado ahí? Yo creo que yo hubiera hecho peor que Pedro. Así que yo le doy crédito a Pedro, porque a pesar que Pedro hizo un error, sin embargo, Pedro por lo menos tuvo el valor, tuvo las agallas, tuvo la tenacidad, tuvo el valor de estar ahí presente
y no se fue corriendo como los otros 10. Entonces, ahí le doy crédito al apóstol Pedro, que si se equivocó o no importa, por lo menos tuvo el valor de estar ahí. Y el Señor reconoció eso. Ahora vamos a avanzar y observemos las técnicas estructurales como usadas en la Biblia que llamaremos inclusiones. Esto es cuando la misma frase aparece al inicio y al final de una sección. Ahora vamos a ir, por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, vamos a ir a Romanos 1:5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pero mira lo que dice ahora Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Además de la simetría, estas inclusiones indican que todo lo intermedio pertenece entre sí y están conectados. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver la clase número 16, que son conectores. ¿Ok? Vas a entender mejor este concepto. Ahora, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 10, para ver una inclusión en un pasaje más pequeño. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu. Se llama el sermón de las bienaventuranzas, o el sermón del monte, como se llama. ¿Ok? Aquí el Señor Jesucristo está hablando y todo el capítulo 5 habla del sermón de la bienaventuranza, o el sermón del monte. Dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es un ejemplo clásico y perfecto de lo que se llama las inclusiones. En primer lugar, mucho se ha dicho sobre bienaventurados los pobres. Tú no necesitas ser pobre para ser bienaventurado, como tampoco si tú eres rico eres maldito. Entonces aquí muchas iglesias han transversado esa escritura y han dicho que los pobres son los que van a heredar el reino de los cielos. Eso es mentira. Eso es mentira. Los pobres no van a heredar el reino de los cielos. Tampoco los ricos. La Biblia es bien clara. La palabra dice: los pobres en espíritu. Hay una diferencia entre ser un pobre, económicamente hablando, y ser un pobre en espíritu. El Señor Jesucristo está hablando de los pobres en espíritu, independientemente de tu nivel financiero o económico que tú tengas. Porque cuando tú eres un pobre de espíritu, no significa que tu cuenta esté en cero. Tampoco significa que tienes que tener $1.000.000 o más. No necesita eso. Puede ser $1, puede ser lo que sea. Puede ser 0, puede ser 1.000.000, puede ser más. No importa. Eso no te hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que el pobre de espíritu es aquel hombre, es aquella mujer que sabe que lo único de quien puede depender, el único quien me puede ayudar es Dios. Tu Dios, mi Dios. Cuando tú y yo tenemos esa actitud, tú y yo somos pobres en espíritu, porque tú dependemos totalmente de Dios. Sabemos que si Dios no lo hace, ni tú, ni yo, ni mis recursos, ni mis influencias, ni mis amistades, ni absolutamente nada lo puede hacer, independientemente que lo tenga o no lo tenga. Lo que me hace a mí pobre de espíritu es cuando mi espíritu depende 100, no 99, no 99.9, no 99.9999, 100% de Dios. Cuando tu espíritu y el mío depende 100% de Dios y reconocemos que no podemos hacer absolutamente nada si no es por el poder y la misericordia de Dios,
tú y yo nos convertimos en pobres de espíritu y por ende el Señor dice que los pobres de espíritu somos bienaventurados, que significan benditos, benditos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, esto le llamamos nosotros las inclusiones, reino de los cielos, nos muestra que esta lista de atributos, mansos, pobres en espíritu, etcétera, no solo describen gente buena en lo abstracto, sino que describen gente del reino. En otras palabras, las bienaventuranzas, aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 10, son los atributos de aquellos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, estas inclusiones que encontramos aquí en Mateo capítulo 5, estos son los atributos que describen los ciudadanos del reino de los cielos. Si tú no cumples con estos requisitos que habla, estas inclusiones que dice Mateo capítulo 5, versículo 3 al 10, tú, mi amiga, mi amigo, no eres ciudadano del reino de los cielos. Podrás ser ciudadano americano, podrás ser ciudadano de cualquier otro país, pero no ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo se requieren estos atributos específicos. Y estas inclusiones revelan, evidentemente, cuáles son los atributos de aquellos hombres, de aquellas mujeres que somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que verdaderamente significa. Entonces, aquí, estas son las inclusiones. Vamos a otro patrón estructural. Le llamamos los quiasmos. Quiasmos, esa es la palabra. La estructura hebrea a menudo usa estructura literaria para ayudarnos a identificar el punto principal o el clímax, en otras palabras, de un pasaje. Muchos de nosotros estamos acostumbrados al punto principal que viene al final de la historia. Pero en hebreo, quiero que tú sepas que nosotros los judíos, en hebreo, a menudo colocamos el punto principal justo en el medio. Tú no has oído a la gente que dice, lo más importante siempre está o al principio o al final. Pero en hebreo es lo contrario. Lo más importante, nosotros los judíos en hebreo escribimos el punto clímax o el punto más relevante o el punto más fundamental, el punto más importante, no al principio, no al final, sino en el medio o en el centro. ¿Okay? Eso lo llamamos los quiasmos. Eso es lo que significa. Entonces, a menudo nosotros ponemos en el punto medio y luego lo rodeamos con pares simétricos alrededor de la idea central. Esto es llamado quiasmos, que se dice quiasmo. ¿Cuál es el ejemplo que ya te he dado en la clase de estructura quiástica? Daniel. Por eso Daniel, lo más importante de Daniel está no al principio, ciertamente sí hay algo muy importante en el final, pero lo más importante de Daniel está en el centro. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el quiasmo. Ese quiasmo es lo más relevante del libro de Daniel. Ahí están las 70 semanas de Daniel. No está al principio, no está al final, está en un punto céntrico. Entonces en hebreo, eso como lo hacemos en la escritura hebrea nosotros los judíos. Por eso es fundamental estudiar. Cuando leemos literatura hebrea o el Antiguo Testamento que se llama, que no es nada más ni nada menos que la Biblia hebrea, entonces cada libro de ellos es fundamental leerlo todo, lógicamente, pero lo principal, como en el caso de Daniel, no está al principio, no está al final, está en el centro. ¿Okay? Eso es lo que nosotros le llamamos los quiasmos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 11, por ejemplo. Cuando vemos aquí, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Hallaron una llanura en Sinar y se establecieron ahí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Pero Jehová descendió. Esto es lo que se llama la Torre de Babel, en otras palabras.
para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Y dijo Jehová: ahora pues descendamos y confundamos. Fue llamada Babel, porque ahí Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra. Hasta ese día, todos los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, tenían un solo idioma. Pero de ahí el Señor cambió todos los idiomas. Entonces, habiendo identificado los pares, ¿puede, por ejemplo, alguien identificar cuál es la declaración central a este tema? Pues es bien sencillo. Jehová descendió. El Señor descendió. Ese es el punto central. ¿Ok? Comenzó con muchas palabras, fueron ordenadas, pero ¿dónde está eso? Exactamente en el punto céntrico del Génesis capítulo 11, de ese capítulo. Ok, este es un punto decisivo en la historia. El escritor usa la estructura para enfatizar el punto principal de Dios, interviniendo en el gran acto del pecado del pueblo. Quiero hablar porque se desconoce mucho este tema. La Torá nos enseña, la acabamos de leer ahora mismo, Génesis capítulo 11, cuando este hombre incita a los moradores de la tierra a edificar una torre. Y comienzan a hacer ladrillos y comienzan a edificar. Ok, ¿qué es lo que pasó ese día? Básicamente, lo que los hombres pretendían era hacer una torre, llegar al cielo y destronar a Dios. Eso es lo que ellos querían. ¿Ok? Entonces ellos querían ir a hacer guerra. Entonces el Mitra, según el Mitra nos enseña de que el corazón de estos hombres lo que querían era edificar una torre tan alta para llegar al cielo, destronar a Dios y a todos los moradores del cielo y ellos tomar posesión del cielo. Eso era la intención del corazón de estos hombres. Por eso el Señor baja y el Señor desciende y confunde las lenguas de los hombres. Y se paró ese proyecto. Entonces, eso es muy importante que entendamos porque no se habla mucho al respecto. ¿Ok? No se habla mucho al respecto. Ok, entonces la idea central es que Jehová descendió. Esa es la idea central. Ya, Él descendió y Dios descendió, cambió todo. Cambió todos los idiomas, se paró el proyecto, se acabó el problema, se acabó la rebeldía, se acabó la rebelión, se acabó el boicot que se quería hacer, se acabó antes de que iniciara. ¿Ok? Ese fue el punto. Ok, ahora mis amados quiero entrar a lo que es la sección de paralelismo. Paralelismo es muy importante. Vamos entonces a ver algunos otros ejemplos. En lugar de usar rimas como las poesías a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados a la poesía, quiero decir los gentiles. Nosotros los judíos no estamos acostumbrados a eso. De hecho, la poesía hebrea es arrítmica, significa que no ritma, no hace ritmo. ¿Okay? La poesía no hebrea tiene que hacer ritmo, pero en hebreo no tiene que hacer ritmo, es arrítmica. Entonces, la poesía hebrea utiliza el paralelismo que se llama. Vamos a ver un ejemplo. Salmos 24, versículo 1 y 2, dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Cuáles son las mitades de cada verso que se ponen en este paralelo? Lo mismo es dicho dos veces. Este es un ejemplo de paralelismo sinónimo. Pero también hay otras variaciones de paralelismo. Uno de los paralelismos se llama el antitético, donde la segunda mitad del verso da la perspectiva opuesta a la primera mitad. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice así: el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin lo sosiega. Entonces, es antitético porque es lo opuesto. La segunda parte es opuesto a la primera. La primera parte es el necio da rienda suelta a toda su ira. Pero dice después, mas el sabio al fin la sosiega. Es totalmente lo opuesto y por ende se llama antitético. Otro es el paralelismo quiástico. El paralelismo quiástico donde
donde la segunda mitad del verso expresa lo mismo que la primera mitad, pero cambia el orden de las palabras. Te voy a dar un ejemplo. Salmos 124, versículos 4 y 5 dice así: hubiera pasado el torrente sobre nuestra alma, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Observa cómo nuestra alma en realidad está envuelta visualmente por el torrente y las aguas impetuosas, que es exactamente el punto de los versos. Estos son difíciles de ver en español, ya que el orden de las palabras en español es diferente al hebreo, o aún si lo miras en inglés. El paralelismo nos muestra el significado. Por esa razón es fundamental entender el paralelismo, porque nos muestra el significado. El paralelismo es una buena poesía, pero también nos ayuda a comprender el significado del pasaje. Por un lado, puede darte dos oportunidades de entender algo. Si no entiendes la primera fase, quizás entenderás su paralelo o la segunda. Otro ejemplo, Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Halladme en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si solo lees la primera oración, quizás te preguntarás qué quiere decir Isaías con buscad a Jehová. Sin embargo, el verso lo explica a medida que continúa. Llamadle en tanto está cercano. Buscad a Jehová es paralelo de llamadle. Cuando tú buscas a Dios, tú llamas a Dios. Por ende, es un paralelo o un paralelismo que te da el significado. Entonces, ¿cómo buscamos a Dios? Llamándolo, muy probablemente en oración. Así el paralelismo nos ayuda a entender el significado. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Hoy te traigo muchos ejemplos de esto. Juan capítulo 6, versículo 54, y también Juan capítulo 6, versículo 40. Dice así: ¿a qué se refiere Juan 6:54 con el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? ¿Está hablando de la cena del Señor o del canibalismo, como te enseñé la semana pasada? Que se nos ha, por 2000 años, nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, el diablo metió esa mentira del diablo y mucha gente en el mundo nos critica, nos señala, nos cataloga, nos injuria como caníbales, porque según ellos comemos carne de hombre y bebemos la sangre de un hombre y se nos llama caníbales y aún vampiros, como te enseñé la semana pasada. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. ¿A qué se refiere cuando el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? ¿Está acaso hablando de la cena del Señor o del canibalismo? Bueno, es bien sencillo. En versículo anterior, en el 40, ahí en el folleto nos ayuda a entenderlo. El inicio del versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo con H mayor y cree en él tenga vida eterna. Ambos versículos terminan como: yo le resucitaré en el día postrero, mostrándonos que las frases introductorias son paralelismo. Por tanto, comer mi carne y mi sangre es una manera metafórica de decir: ve al Hijo y cree en él. Eso es lo que significa. Pero los indoctos dicen que es canibalismo y que somos caníbales porque comemos carne de hombre y que somos vampiros porque tomamos la sangre de un hombre. Pero el paralelismo nos enseña que lo que verdaderamente significa comer mi carne y mi sangre significa, esto es algo metafórico que quiere decir: ve al Hijo y cree en él. Eso es lo que significa. Otro ejemplo que te voy a dar es 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. En el contexto del 11 y el 13 dice así. Vamos a leer 2 Timoteo 2:13 en el reverso, en el folleto para mis alumnos y también para los que en la Biblia creen. Ve a verlo, ¿qué crees que significa? Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel,
Él no puede negarse a sí mismo. Ok, te voy a dar dos opciones ahora. Aun cuando fuéramos infieles, Dios permanece fiel a nosotros. El segundo, ten cuidado de ser infiel, porque si lo eres, Dios permanecerá fiel a su propio carácter y te dará la espada a ti que eres infiel. Entonces a menudo se abusa de esta escritura y dice, no, porque yo soy infiel y aunque yo le sea infiel al Señor, el Señor va a ser siempre fiel a mí. Pero no es lo que significa en realidad. Lo que verdaderamente significa cuando lo vemos bajo el punto de vista del paralelismo, significa que es una advertencia. Es una advertencia. Significa, ten cuidado de ser infiel, porque si lo eres, Dios permanecerá fiel a su propio carácter y te dará la espalda, perdón, no la espada, la espalda a ti que eres infiel. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces más bien es una amenaza, para que tú sepas. Más que una advertencia, es una amenaza. Entonces, no es que si yo soy infiel, Dios va a ser fiel y me va a perdonar. No, Dios va a ser fiel a su carácter, pero te dará la espalda si tú y yo somos infieles. Entonces es una advertencia. Pero la gente lo lee como, no importa, voy a pecar, Dios es fiel. Yo puedo ser infiel, pero Dios se va a mantener fiel. Entonces el Señor nos dice, no. Yo me permanezco fiel a mí mismo, pero te daré la espalda si tú eres infiel. Perdón. Entonces, por esa razón tenemos que tener mucho cuidado y no serle infiel al Señor. Y si lo somos, arrepintamos, ¿no? Y Él entonces nos volverá a mostrar su rostro. Vemos entonces en este contexto, por ejemplo, a 2 Timoteo capítulo 2. En el contexto 2 Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 13 dice así: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Te das cuenta? Si fuéramos infieles. Él permanecerá fiel a su carácter, pero Él no puede negarse a sí mismo. Así que basados en los paralelismos, ¿cuál lección es la correcta? Pues, en este caso, si nosotros le negamos, Él también nos negará. De hecho, el Señor Jesucristo dice, el que me negara delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y el que no me niegue delante de los hombres, tampoco yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Entonces, la infidelidad es negar al Señor. Si somos muertos con Él, dice la palabra, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que si tú estás sufriendo por causa del Evangelio y de tu fe, gloria a Jesús, porque es una promesa de Dios que reinaremos con el Señor. ¿Cuándo? En el milenio. Apocalipsis capítulo 20. Ahí vamos a reinar. ¿Ok? Y dice que si somos muertos con Él, también viviremos, porque Él prometió, Juan capítulo 11 lo dice, que todo aquel que muere en Él, Él nos resucitará en el día postrero. Eso es una promesa del Señor. Pero dice, si le negáramos, Él también nos negará si fuéramos infieles. Él permanecerá fiel a su carácter. Él no puede negarse a sí mismo. Así que este es el paralelismo. Ok, lejos de sugerir que la infidelidad por nuestra parte no importa, porque sí importa, cuando somos infieles a Dios, eso es catastrófico, destructivo, y eso yo le llamo un suicidio espiritual. Cuando tú y yo le somos infieles a Dios, tú y yo estamos eligiendo un suicidio espiritual. Y así de tan grado de importancia tiene y le tienes que dar tú. Eso se llama un suicidio espiritual. No podemos serle infieles a Dios porque estamos decidiendo suicidarnos espiritualmente. Y eso lo tenemos que tomar con sumo temor y temblor y no hacerlo. Pablo advierte que tienes grandes consecuencias. Cuando Pablo dice infieles, él no se refiere a una fe débil. Eso no significa ser infiel. Llegamos a entender lo que infiel significa al mirar su paralelismo, que es un paralelismo de infieles a negarlo. Cuando tú lo negamos, somos infieles. Así que lo que Pablo está diciendo es que si rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, si negamos al Mesías de Dios, Él nos negará. Porque
Al negar al Señor Jesucristo, estamos rechazando a la misma fuente de salvación y perdón. Por eso los inconversos no entienden que cuando ellos rechazan al Señor Jesucristo, ellos mismos están rechazando la salvación. Por eso ya son condenados, dice la palabra. Y cuando tú y yo aceptamos a nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, estamos aceptando el perdón y la salvación. Pero consecuentemente, si lo rechazas a Él, rechazas. La gente quiere ser salva sin Jesús. No hay ninguna otra manera. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual el hombre y los hombres pueden ser salvos. Jesucristo, nuestro amado Señor, el Hijo unigénito de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado en hombre. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de llegar a Dios, aunque los hombres digan muchas cosas, aunque la religión diga muchas cosas, aunque la tradición enseñe muchas cosas, aunque la ciencia también pueda decir que no exista Dios, y aunque los ateos dicen que no exista Dios, y aunque la gente que anda confundida en el mundo dice que no, que tú puedes llegar a Dios de otras muchas maneras y no necesitas eso. Eso es una mentira del diablo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el santo, bendito y poderoso nombre y eterno nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, único, digno de gloria, honra y alabanza, y mi alma alaba su bendito nombre. Tú rechazas a Jesús, tú rechazas la salvación, y por eso serás lanzado al infierno si mueres en Cristo. Por ende, si aceptas al Señor Jesucristo, eres salvo, dice la palabra. Si permanecemos fieles, por supuesto, pero la salvación es por fe. Esta es una forma, mis amados, es una forma en la que el paralelismo puede transmitir el significado. La segunda es una declaración que puede ampliar la otra. Vamos a ver, por ejemplo, Salmos capítulo 62, dice así: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios ha hablado una cosa, pero yo la escucho 2 veces. ¿Necesito revisar mi audición? No, este es otro ejemplo de paralelismo. Pero esta vez la única cosa es que Dios ha hablado, está en el paralelo con 2 cosas que yo he escuchado, porque esto es paralelismo. Los 2 se refieren a la misma cosa, que Dios es poderoso y que Él es amoroso. Ya, ese es el paralelismo. De muchas formas, esta es la respuesta más profunda de la Biblia al problema del mal. ¿Cómo puede ser Dios bueno y estar en control si este mundo está tan corrompido? Tendemos a poner su poder y su gran amor en un control al otro, pues por este pasaje nos dice que aunque los percibimos como lo diferente y aparentemente contradictorios aspectos de Dios, ellos emergen de la unidad de su carácter. Una vez habló Dios. Desde su perspectiva hay una unidad perfecta de todo lo que Él hace, y para Él ni siquiera hay apariencia de conflicto entre su poder y su amor, lo cual es profundamente reconfortante para nosotros los creyentes, pero es martirizante para los no creyentes. De esta manera, mis amados, esto es estructura y paralelismo. Hoy le damos la gloria a Dios. Te puse varios ejemplos en ambos, en la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vimos lo que es estructura, vimos lo que es paralelismo. Por eso es fundamental entender lo que es el paralelismo para interpretar correctamente el significado, que si no lo captamos en la primera, lo captaremos en la segunda. ¿Okay? De esa manera, mis amados, la próxima semana, con la ayuda de nuestro Señor, si no ha sonado esa trompeta, veremos la clase número 16, que se llaman conectores. Y a la clase 18 ya estamos casi por finalizar este estudio de hermenéutica bíblica. Entonces nos quedarían técnicamente 3 clases más con la ayuda de nuestro Señor. De esa manera quiero orar y le quiero dar la gloria a Dios por haberme usado una vez más para educarte, para edificarte, para enseñarte su santa y divina palabra a través de la hermenéutica cristiana. Y le doy la gloria a Dios por ese privilegio que me da, y también te quiero dar las gracias a ti por permitirme enseñarme para que tú crezcas espiritualmente y que Dios te use según la santa y perfecta voluntad del Señor
para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación es únicamente para ti, amado Señor Jesucristo, porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias, Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por enseñarnos, gracias por educarnos, gracias por edificarnos, gracias por enseñarnos tu santa y divina palabra, Señor, como tiene que ser. Padre, te damos la gloria por tu infinita misericordia. Gracias, Señor amado, por tu santa, divina, bendita palabra. Enséñanos tu palabra, amado Señor, para conocerte. Si conocemos tu palabra, te conoceremos a ti, Señor. Pero si no conocemos tu palabra, es imposible conocerte a ti, Señor. De esa manera, Padre, te doy la gloria y te pido, Señor amado, que bendigas a todos y cada uno de mis alumnos, directo o indirectamente, que están estudiando aquí conmigo en el Ministerio Maranata a través de nuestras plataformas sociales. Yo te pido que, Señor, le abras el entendimiento, le des la sabiduría y le des la revelación que tu palabra nos enseña a través de la unción de tu santo, bendito y poderoso Espíritu Santo, quien amamos, adoramos y bendecimos. Toda la gloria es tuya, en el santo, bendito y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Soy el doctor Israel Goldman. Soy escatólogo, apologista, maestro, siervo de Jesucristo, mi amado Señor. Es el título más importante. Todos los otros son bendiciones, pero siervo de Jesucristo es el que más me encanta, porque para la gloria de Dios lo soy. Te doy las gracias por haberme permitido entrar a tu hogar, a este tiempo que me has obsequiado para edificarte, para enseñarte la palabra santa de Dios, y que el Señor te use para la gloria de su bendito nombre. ¡Gloria a Jesús! ¡Viva el Señor Jesucristo! Mi alma alaba su bendito nombre. ¡Maranata! Señor viene pronto. Hay que estar listo, hay que estar a la expectativa. Su venida es eminente, que significa que en cualquier momento puede suceder, como lo dice la palabra. He aquí, yo vengo repentinamente. No dice pronto, dice repentinamente, es lo que significa. Más adelante te daré más información sobre el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar por lo menos 22 semanas. Vamos a ver los 22 capítulos. Lo vamos a ver, un estudio exhaustivo. Va a ser mucho mayor que el que hice el año pasado, para la gloria de Dios, porque fueron 10 semanas, 10 clases. Ahora lo quiero hacer para la gloria de Dios en 22 semanas mínima, para ver cada semana un capítulo de los 22 capítulos de Apocalipsis. Así que si te interesa participar, mándame mensaje aquí, escríbeme aquí en el canal de YouTube del Ministerio Maranata, y yo te proporcionaré más información. Es gratis. Es gratis, ¿ok? Yo no lo vendo, pero sí exijo mucho. Yo creo en los procesos cualitativos, no cuantitativos. A mí no me interesa tener muchísimos estudiantes, a mí me interesa tener poco, pero de calidad. Para la gloria de Dios, que sean estudiantes con excelencia académica, así los quiero. A mí no me interesan estudiantes que sean indisciplinados, que no estudien, no me interesa, yo no pierdo mi tiempo es muy valioso. Yo invierto en alumnos que verdaderamente tienen disciplina, tienen estructura, que verdaderamente van a aprender, que verdaderamente se van a dejar enseñar y que verdaderamente van a pagar el precio. Porque todo tiene un precio en el Señor. La salvación es gratis, pero formarnos en el Señor tiene un precio, que no lo tenemos que pagar necesariamente económicamente, pero hay que pagar un precio. Así que si te interesa, mándame un mensaje. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, a todos tus seres amados. ¡Maranata! ¡Gloria a Jesús! Mi alma alaba a Dios. ¡Gloria a Dios!